Hola, bienvenidos a la entrevista de France 24. En esta nueva emisión nos acompaña la licenciada Cecilia C. Ella es psicóloga, sexóloga, además es escritora, es autora de los libros Sexo ATR a todo ritmo y también del libro Carnaval toda la vida. Junto a ella vamos a abordar diversos temas vinculados a lo que son los vínculos sexoafectivos, el erotismo, el goce y también el deseo sexual. Hablaremos de la manera en que nos vinculamos con los otros, pero también con nosotros mismos. Cecilia C., muchísimas gracias por su presencia en la entrevista de France 24. Muchas gracias. ¿Qué tal? Cecilia, muchísimas gracias nuevamente. Bueno, comencemos hablando del deseo sexual, ¿no? Hay una pregunta clave que surge. ¿Es una construcción social, cultural? Digo, porque en lo que es el imaginario colectivo pareciera estar mucho más ligado a lo que es del orden natural, ¿no? Lo instintivo. Quizás, mejor dicho, la pregunta debería ser, creo, ¿qué hay de natural y qué hay de cultural en lo que es el deseo sexual, Cecilia? Y qué difícil que es responderlo cuando no tenemos punto de comparación, porque la cultura nos atraviesa constantemente. Y creo que hay una contradicción en que decimos, hay un mensaje que en realidad el deseo es algo natural, cuando constantemente estamos bombardeando de mensajes sobre lo que decimos que tiene que ser el deseo. Y lo que vemos es que muchas veces, lo que vemos en la clínica, es que casi gran parte de las problemáticas tienen un trasfondo social y mucho de lo que se construye a partir de lo que escuchamos y de lo que creemos que nos tendría que pasar. Entonces, ahora, quizás tenemos un deseo que es normal, que nos hace sentir bien, pero entramos en conflicto porque leemos en algún lado que tendríamos que desear más o menos. Decís, bueno, antes quiero aclarar a nuestra audiencia, estamos viendo algunas imágenes que pertenecen a la cuenta de Instagram de Cecilia, allí pueden ver su @, estamos hablando de mensajes, ilustraciones, todas frases referentes a los temas que estamos hablando y que son muy interesantes. Cecilia, bueno, esta pregunta está bastante vinculada a lo que hablábamos previamente, ¿no? Vamos a hablar ahora de lo que son los mandatos y las presiones sociales, ¿no? Que afectan a todas las personas, a todas las identidades, mandatos sociales que, por ejemplo, nos hablan de un hombre siempre dispuesto a tener relaciones sexuales, ¿no? Una suerte de cazador, mandatos que también crean el relato de una mujer pasiva a la hora del sexo, ¿no? Receptora o que está más en busca de amor, a diferencia del hombre. También existe esa idea de que no tener deseos sexuales como algo anormal. Cecilia, contanos de dónde vienen y qué efectos tienen todos esos mandatos, ¿no? Bien, el problema es que como tenemos tan poca información adecuada sobre sexualidad, por la falta de educación sexual que hay en general, estos mensajes sin ningún fundamento científico prenden muy fácil en las personas porque no tienen información adecuada para contrastar. Entonces, enseguida se generan los mitos que circulan, que se creen como verdades, y esos mitos están muy sesgados por cuestiones de género. Entonces todo se hace como un gran malentendido y el precio es justamente en la calidad de vida, porque la gente a partir de estos mitos y la poca información que tienen generan malestar e incluso generan disfunciones sexuales. En esto de creer que tengo que responder, que tengo que estar listo, se genera una ansiedad de desempeño importante, se generan conflictos de pareja porque pienso que mi pareja masculina siempre tiene que querer, que esto no tiene, insisto, no tiene ningún fundamento. Y lo que vemos es que esto se ve mucho en las consultas. Por lo general, las problemáticas masculinas siempre están asociadas a un problema de desempeño. Y eso tiene que ver con este rol masculino de que tiene que cumplir. Entonces las problemáticas se ven en la erección y el tiempo de duración, o sea, en la performance, que es el gran fantasma masculino en poder llevar la relación sexual adelante, carga con esa mochila. Y en las mujeres lo que vemos son problemáticas siempre asociadas al deseo, porque siempre estuvimos en un lugar de objeto, no de sujeto. Entonces tenemos dificultad en el deseo, dificultad en el goce. Y esto hoy por hoy tenemos que hacer una mirada de género para interpretar y para releer las problemáticas y empezar a decir, no, esto no es una problemática, es una cuestión de género. Entonces el camino es otro. Absolutamente. Hablabas de el goce, Cecilia, y hay una idea muy interesante que planteas y que creo que puede ayudar a muchísimas personas. Te voy a citar: a orgasmear se aprende, decís vos, ¿no? Nadie nace sabiendo. ¿Nos darías una aproximación? ¿Cómo se alcanza? ¿Cuáles son los principales aprendizajes que tan necesarios son? Bien, primero
sacar esta idea de que el sexo es natural, ¿no? Porque pensamos que vamos a nacer sabiendo y la realidad es que todo se construye y todo se aprende. Cuando hablamos de orgasmear, que me gusta porque lo tomamos como un verbo activo, ¿no? Como me hago cargo. Hay personas que vivencian orgasmos de manera espontánea y natural en el sentido de que es algo que se les da en la infancia o que lo aprenden de alguna manera más casual. Y hay personas que por su historia, por una historia más, una crianza más conservadora, lo tienen que aprender más de adultos. Y para llegar a eso necesitamos tener como ciertas condiciones, digo yo. Es decir, que siempre que yo me exija algo, que yo espere que algo suceda, tengo que pensar en si esas condiciones están dadas para que eso suceda. Entonces necesito cierta información, cierto conocimiento de mi cuerpo, de anatomía, de los tiempos. Los tiempos es muy importante porque a veces uno le pregunta a la persona, bueno, pero cuando estás ahí intentando tocarte y conectar, ¿cuánto tiempo te tomas para eso? Porque si no sucede en 10 minutos, la persona se frustra y ya piensa que tiene un problema. Entonces tiene que haber un escenario posible de tiempos, de conocimiento, de predisposición, de conexión con el cuerpo y de estimulación adecuada. Por eso decimos que es un aprendizaje, porque necesitamos sumar ciertas herramientas para que suceda. Así es. Cecilia, hay un concepto que también desarrollás vos y que, bueno, como de lo que hablábamos previamente, también es muy interesante. A veces uno encuentra palabras que describen algo que uno vivió toda la vida, ¿no? Pero que no había encontrado la palabra. Vos hablás de el síndrome de la persona ambulancia. Es muy interesante. Contanos de qué se trata, por favor. Ese término viene de la psicología, que es esta tendencia, por ahí más en lo femenino, de salir al rescate, ¿no? Quizás venimos de una historia familiar donde hubo alguien en la familia que estuvo enfermo, que tuvo la atención y entramos en ese rol. Yo tengo una formación sistémica, estudié psicología y después me formé en el modelo sistémico, entonces tengo esta tendencia a analizar todo en función de las relaciones en el contexto. La persona ambulancia es la que siempre se va a sentir bien en un rol de ayuda a un otro. Entonces generamos a veces estas relaciones en base de la necesidad. Y salimos al rescate y tenemos siempre la capa de Superman o Superwoman, relegando lo que nosotros sentimos, lo que necesitamos, como siempre muy en pos del otro. Y esto tiene un costo a nivel de vínculos sexoafectivos. Yo siempre digo que esas personas son muy buenas para desarrollarse en ciertas profesiones, como la medicina, la docencia, pero no hay que buscar repetir esto en las relaciones íntimas, porque Claro. si no ahí hacemos lío. Seguramente muchísimas personas se van a sentir identificadas, con este síndrome que estás describiendo, Cecilia. Ahora también existe algo llamado la brecha orgásmica, ¿no? Estamos haciendo como una suerte de repaso por varios conceptos que son bien interesantes. Digamos, se trata de una suerte de ranking, ¿no? En el cual los hombres heterosexuales son los que más orgasmos tienen, las mujeres cis heteros son las que menos orgasmos tienen. Y lo curioso, Cecilia, que vos marcás también es que a nivel masturbación no existen esa brecha, esas diferencias. ¿Cómo es esa brecha? Contanos, ¿y por qué se da esa diferencia en lo que es a nivel masturbación? Bien, un término desafortunado para el sexo femenino, ¿no? Estamos de acuerdo. Lo que se vio, lo que se estudió es evaluaban cantidad de orgasmos por encuentros sexuales en función de la población. Población heterosexual, población hombre gay, población mujeres lesbianas, población bisexual y mujeres heterosexuales. Y lo que vieron es que puntuaban más alto los hombres heterosexuales, los hombres gays, luego las mujeres bisexuales y en último lugar las mujeres heterosexuales. Que cuando se evaluaba capacidad orgásmica a la hora de masturbarse no había diferencias, o sea, todas las personas alcanzamos con la misma eficacia los orgasmos cuando nos masturbamos. El problema está cuando hay un encuentro entre un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque acá vamos a hablar también mucho del impacto y la responsabilidad de la cultura de la pornografía, porque lo que se observa es que cuando hay un protagonismo del coito, es decir, del pene-vagina, de la práctica de la penetración, la capacidad orgásmica en la mujer baja. ¿Por qué? Y esto es importante decirlo, porque no todas las mujeres alcanzan el orgasmo en penetración. De hecho, las estadísticas dicen más o menos 1 de 5. El problema es que las relaciones heterosexuales, los encuentros, se basan
o sea, como que la escena principal consiste en el coito y eso hace que las chances del orgasmo en la mujer bajen. Porque esa práctica no es tan efectiva. Claro. Es importante decirlo. No, perdón si te interrumpí, perdón, tenías que continuar. Digo, por eso a la hora de la masturbación, la mujer por ahí no recurre a una penetración, recurre a la fricción y lo que se observa es que tiene más capacidad orgásmica con la estimulación manual, con el sexo oral, con la fricción de la vulva. En penetración no tenemos la estimulación adecuada durante el tiempo necesario. Eso hace que haya tanta diferencia de orgasmos en los encuentros. Cecilia, nos queda aproximadamente 1 minuto, pero no quiero dejar de hacerte la siguiente pregunta que tiene que ver con que existen otras formas, además del sexo, ¿no?, de vincularnos eróticamente, ¿verdad? No solo es sexo la única manera de vincularnos, ¿no? Creo que tenemos que ampliarlo cada vez más. Pensamos muchas veces que el sexo es justamente eso, la penetración, lo genital, y nos estamos olvidando de todo lo demás, que la experiencia sexual es una experiencia de cuerpo entero, pero que además tenemos la fantasía, tenemos el diálogo, hasta yo te diría que el humor entra en eso y que cuanto más lo ampliemos, más rico va a ser y menos frustrante y menos exigente. Cecilia C., te agradezco muchísimo, se ha pasado rapidísimo esta entrevista, seguiría dialogando contigo muchísimo tiempo más. Muchas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. No, por favor, hasta luego. Y a nuestra audiencia, como siempre, le invitamos a continuar informándose en el resto de nuestra programación y también en france24.com. Sigan con nosotros.